que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Mis amados, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un placer para su servidor compartir con ustedes en esta hermosa mañana, la mañana que hizo el Señor, la palabra de Dios que edifica, que transforma la vida, que renueva y que trae salvación. Así que bienvenidos una vez más a la exposición de la palabra del Señor. Hoy voy a culminar con la serie breve que comencé hace unos 2 domingos atrás, que puse por título Aquí estoy. Recuerdan que el primer domingo hablé sobre aquel personaje llamado Samuel, cuya madre lo dedicó al Señor incluso antes que él fuese concebido en el vientre de su madre, y Samuel llegó a ser un gran hombre de Dios. Y yo decía en ese entonces que la vida de Samuel antes de nacer fue marcada por la vida de su mamá Ana. Y hoy tenemos el legado que él nos dejó a nosotros de un hombre que se dispuso desde muy niño a servir al Señor. El domingo pasado hablamos acerca de Gedeón. Gedeón fue un guerrero valiente, porque Gedeón significa guerrero valiente, y tenía un gran problema porque él, como patriota, estaba muy preocupado por la situación que estaba viviendo su pueblo Israel. Estaba sumido en el caos social y en el caos espiritual. Yo supongo que Gedeón tenía, por supuesto, un gran celo por las cosas del Señor, y finalmente Dios lo llamó, estando él en sus labores cotidianas,
y llegó a ser un gran hombre de Dios. Hoy voy a culminar con un gran personaje que todos nosotros conocemos, que es el apóstol Pablo. Y yo diría que una de las conversiones más dramáticas que nos narra la Biblia precisamente es la conversión de este hombre. El médico Lucas, quien llegó a ser compañero de labores de Pablo porque lo acompañó en uno que otro viaje misionero, lo describe con bastante detalle en el libro que el doctor Lucas escribe. Me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles. En 3 ocasiones se menciona la conversión de Pablo. El capítulo 9, que es el que vamos a considerar ahora, es lo que narra Lucas con respecto a la conversión de Pablo. Pero en el capítulo 22 y el capítulo 26 es el testimonio que da Pablo de su conversión al cristianismo o al evangelio. Así que es sin duda un tema muy interesante porque nos va a enseñar la manera como Dios actúa en el hombre para llevarnos a Cristo precisamente. Y decíamos pues que esta es una de las conversiones más impactantes, más impresionantes. Yo creo que no ha habido un relato de una conversión tan dramática como la conversión de Pablo. Permítame invitarlos a que abran conmigo sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Vamos a dejarlo hasta allí, es decir, hasta el versículo 9. Esto nos habla entonces de la conversión de este gran hombre de Dios llamado Pablo. Permítame decir entonces que su nombre de pila es Saulo, tal como aparece acá. Y es posible, y así creo que nos los están mostrando los libros, que el nombre Saulo es una variante del nombre Saúl, que significa pedido a Dios. Por cierto, Samuel también viene de allí, que significa pedido a Dios. Se le conoce comúnmente como Saulo de Tarso por haber nacido en la ciudad de Tarso, en la provincia de Asia, que era una provincia romana o conquistada por Roma, y que por cierto los habitantes que nacían en Tarso tenían el derecho de la ciudadanía romana. Por eso Pablo más adelante él va a decir pues que él es un ciudadano romano. Ahora, el nombre Saulo es el nombre judío, pero ha pasado a la posteridad con el nombre de Pablo. Y como ya decía, Pablo nació en Tarso, era una ciudad libre, y por consiguiente él tenía la ciudadanía romana que le daba ciertos privilegios. ¿Recuerdan aquella vez cuando le iban a azotar, no? El comandante le pidió al centurión romano que lo azotara, y Pablo, antes de que ya comenzaron con los latigazos, le preguntó al centurión:
es lícito azotar a un ciudadano romano. Y este hombre se preocupó y fue al comandante, a su jefe inmediato, y le dice, mire, este hombre es ciudadano romano. Entonces, lo que quiero apuntar con esto es que los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos, entre esos no podían ser azotados sin una causa justa, por supuesto. Y aquí encontramos este episodio. Ahora, el nombre con el que se le conoce posteriormente, y solamente en el libro de los Hechos se le llama Saulo, posteriormente se le llama Pablo, pero solamente en el libro de los Hechos aparece el nombre Saulo, que es el nombre, repito, judío, y el nombre con el que se conoce en la posteridad es Pablo, es un nombre gentil o un nombre romano que significa pequeño. Por cierto, hay un libro apócrifo llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, escrito más o menos en el año 200 después de Cristo, donde presentan a Pablo como un hombre pequeño de estatura, un poco calvo, cejijunto, es decir, tenía muchas cejas y con las piernas arqueadas y un tanto encorvado. Por cierto, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el segundo libro de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 10, Pablo expresa lo que algunas personas decían con respecto a él, ¿no? Y algunos dicen, segundo a los Corintios 10:10, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Traigo esto a referencia porque el nombre Pablo significa pequeño y aquí lo presentan como una persona pequeña de estatura. Ahora, pudiéramos nosotros pasar mucho tiempo, unas cuantas horas, hablando de este personaje, pero déjenme mencionar algunas cosas muy específicas, ¿no? De los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento, 13 libros fueron escritos por este hombre. Es decir, le debemos a Pablo el 48%, casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, o lo que es lo mismo, de los 7.958 versículos que tiene el Nuevo Testamento, 2.032 versículos fueron escritos por la pluma de Pablo. Esto quiere decir más o menos el 8% de los versículos de todo el Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. Así que a este hombre le debemos realmente la mitad, por así decir, del Nuevo Testamento. Es el hombre más elocuente, el hombre a quien Dios le dio una mayor revelación, y aquí vemos los comienzos de este personaje. Ahora, Pablo va a decir en el mismo libro, o mejor dicho, a la misma iglesia de Corintios, ya esta vez en el capítulo 15, versículo 9, pero de la primera carta, dice Pablo, admito que yo soy el más insignificante. La versión Reina Valera dice, el más pequeño de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Así que estamos considerando a este hombre que tuvo una conversión dramática, un hombre que estaba poniendo todo su esfuerzo en destruir la iglesia de Cristo, en acabar con el cristianismo, porque como vamos a ver un poco más adelante, él pensaba que era su deber ir en contra del evangelio de Cristo. Y resulta que en la conversión se da a raíz de la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia de Cristo, y esto lo vemos nosotros en el capítulo 7, un discurso extraordinario de este personaje llamado Esteban, y resulta que finalmente fue lapidado, es decir, murió a pedradas. Y dice la Biblia que pusieron la ropa, los hombres que apedreaban a Esteban, pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Me llama mucho la atención que aparece el término joven. No se sabe exactamente
qué edad tendrían. Y esto significa que Pablo, como dice al final del capítulo 8, que Pablo estaba complacido en la muerte de Esteban. Y aquellos personajes se quitaron su túnica o su manto externo, para tener una mayor movilidad y agarrar las piedras y lanzárselas, por supuesto, a Esteban. Y allí estaba Saulo aprobando aquella muerte. Bueno, en ese episodio, entonces, cuando comienza esta conversión, porque él se envalentonó con la muerte de Esteban, y dice la Biblia que hubo aquel día una gran persecución en Jerusalén. Los cristianos fueron dispersados, con excepción de los apóstoles, dice esta palabra. Y dice la Biblia entonces que Pablo respiraba amenazas contra los cristianos en aquel entonces. Así comienza el versículo 1 del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte. Literalmente, Pablo se convirtió en un energúmeno, es decir, una persona violenta, una persona furibunda, una persona envalentonada que empezó a agredir con más fuerza la obra del Señor. Y aquí lo vemos, no solamente respiraba amenazas, es decir, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, en este episodio, Pablo entonces pidió cartas para ir a la ciudad de Damasco. Es interesante y sería bueno que ustedes tengan en mente estos datos. Es interesante la distancia que había entre Jerusalén y Damasco, porque vamos a ver la pasión que este hombre puso por hacer aquello que él consideraba su deber. Y también el aguante físico, la energía de este hombre, porque entre Jerusalén y Damasco había aproximadamente unas 130 millas. Esto quiere decir unos 210 kilómetros, que se hacían aproximadamente en una semana de camino a pie. Así que después de la muerte de Esteban, este hombre arregló todo, buscó unos cuantos compañeros y durante una semana fueron hasta Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos. Este hombre, como va a decirlo un poco más adelante, él creía su deber, su obligación, combatir a esta secta que estaba en contra del judaísmo, que estaba predicando que aquel Jesús que fue crucificado era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y Pablo, como un celoso de la ley de Moisés, no estaba a favor de esto, por supuesto. Creemos que era también parte del miembro del concilio, y por eso es que consiguió las cartas para ir a atacar a la iglesia de Cristo y atacarlos brutalmente. En esa trayectoria, Pablo tiene un encuentro extraordinario que lo transforma y que lo cambia, y que va a ser el objeto de esta parte que voy a mencionar de ahora en adelante, de la conversión. Conversión es metanoia, el cambio que este hombre recibió de parte del Señor. La conversión significa un giro de 180 grados. De modo que si Pablo iba hacia el norte, cuando llegó el impacto del Evangelio, dio media vuelta y fue hacia el sur. Eso es la conversión. Conversión también tiene que ver, obviamente, con un cambio interior de la vida. Es lo que Pablo va a decir posteriormente, que el que está en Cristo es una nueva persona. Y vamos a ver entonces este episodio muy interesante en los minutos que vienen ahora a continuación. Ya he leído para ustedes los primeros 9 versículos,
Y ahora sí, permítame entonces ir desglosando poco a poco esto de la conversión de Pablo. Una de las cosas que nos llama la atención, sin duda alguna, es el acontecimiento de una luz resplandeciente. El Señor interrumpe el camino de Pablo, la trayectoria de Pablo, porque el Señor tenía para Pablo un propósito muy específico. Si me lo permiten, el Señor lo interrumpe, lo intercede en la vía y le hace ver que el camino que ha tomado no es el correcto y que Dios quiere usarlo para llevar el evangelio a otras personas. Pero aquí hay un fenómeno natural, que es una luz resplandeciente que de repente apareció. Por supuesto, Pablo no se esperaba nada de este episodio y ante el rey Agripa, que es un testimonio que él da en el capítulo 26 del libro de los Hechos, él dice, una luz más refulgente que el sol, y acota a eso del mediodía, como para que no quede duda. Entonces Pablo dice, me atrapó una luz refulgente. Y podemos concluir que esto fue una teofanía. Ustedes preguntarán, ¿qué es esto de teofanía? Bueno, una teofanía es una aparición visible del Dios invisible. Pero más específicamente podemos decir que esto es una cristofanía, es decir, una aparición del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. De hecho, cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto en cuanto a la resurrección de Pablo, del Señor, dice, luego se apareció a Jacobo. Estoy leyendo en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 7 al 8. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Hago énfasis en el verbo aparecer. Luego se apareció a todos los apóstoles, y como a un abortivo, se me apareció a mí. Por eso creemos que esa es una teofanía, o mejor dicho, una cristofanía, una aparición del Cristo resucitado. Y Pablo está refiriéndose a ese episodio en el camino a Damasco. Esto hace que Pablo caiga al suelo. Ya este es el relato que nos presenta Lucas, y esto significa que Pablo tuvo que morder el polvo de la soberbia, de la derrota, de la altivez, porque era un hombre, repito, que estaba envalentonado, tratando de destruir a como fuera lugar a los cristianos y al cristianismo. Y Dios tuvo que intervenir, si se quiere, violentamente. Y cuando Pablo ve aquella luz refulgente, mucho más terrible que la luz del mediodía o que el sol del mediodía, cayó en tierra. Y en el capítulo 26 del mismo libro de los Hechos, dice que los acompañantes de Pablo también rodaron, es decir, todos se cayeron. Algunos creen que Pablo se cayó del caballo. Bueno, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no menciona ningún tipo de cabalgadura, y yo creo que no deberíamos nosotros entrar en esos detalles, porque eso no ayuda en nada a la revelación. Simple y llanamente, aquello fue tan terrible, tan inesperado, tan fuerte, que al caer Pablo, eso a nosotros nos da a entender, bueno, que tuvo que morder el polvo de la tierra, por así decir. Ahora, lo tercero que yo veo acá es que hubo una voz que lo confrontó. Lo primero, una luz; lo segundo, una caída; y lo tercero, una voz que confronta. Y según el relato complementario de Hechos 26, porque como ya les dije, este relato no solamente lo recoge Lucas en el capítulo 9,
sino en el capítulo 22 y el capítulo 26 del libro de los Hechos. En el relato del capítulo 26 dice que Dios le habló en el idioma hebreo. La Nueva Versión Internacional traduce arameo. Arameo es un dialecto del hebreo, de modo que, y en el idioma original que aparece del Nuevo Testamento griego, aparece hebreo. Dios le habló en hebreo. Pablo, sin duda alguna, era un políglota porque Pablo escribió cartas en griego y sin duda alguna debió también conocer el latín, que era el idioma, por así decir, un tanto oficial en el Imperio Romano. Y a mí me lleva a pensar que cuando Dios le habla a alguien, le habla en su idioma, en el idioma que puedan entender. Así que Pablo recibió la voz del Señor en el idioma hebreo, y esto quiere decir que Él desciende para hablarnos a nosotros. Y es interesante que en el otro relato complementario de Hechos capítulo 22, Pablo refiere lo siguiente: los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Y el trato de Dios no era con sus acompañantes, el trato de Dios era con Saulo, y a él le habló. ¿Fue una voz audible? No lo sabemos. Aquí dice que ellos no escucharon. Pudo haber sido una voz audible solamente que la escuchó Saulo, o una voz en su interior, pudiera ser. Lo importante es que el Señor lo llama dos veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante que el nombrar dos veces a una persona con su nombre significa no tanto una llamada de atención, sino algo de bondad de parte de Dios para esa persona. En toda la Biblia tenemos 7 personajes a quienes Dios llamó en 2 ocasiones. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Luego llama a Jacob en 2 ocasiones. Luego le dice a Moisés en 2 ocasiones. Recuerdan que llamó a Samuel, ¿verdad? Samuel. Y en el Nuevo Testamento hay 3 personajes. ¿Recuerdan a Marta? Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Y luego le dice a Simón Pedro: Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y finalmente, Saulo. Entonces no es solamente captar la atención, sino es una manera, a nuestro modo de entender, bondadosa de parte de Dios, de llamar a este hombre. Siguiendo el relato, encontramos una pregunta, y una pregunta que me permiten que vuela así como en el aire. Saulo, ¿por qué me persigues? Y observen el pronombre personal me. ¿Por qué me persigues? Lo cual quiere decir que Pablo o Saulo no estaba persiguiendo a Cristo como tal, o a los cristianos, sino estaba persiguiendo a Cristo. Es decir, atacar, perseguir a los cristianos, hacerle daño a los cristianos, es perseguir y hacer daño a Cristo. Así que Pablo ahora es confrontado. Saulo, ¿por qué me persigues? A mí me da la impresión que Pablo supo inmediatamente que le estaba hablando era el Señor. Aquí no hay duda, porque fíjense la respuesta de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y usa la palabra Kyrios en griego, o la palabra kurios, que era reservado para el Señor, y así se traduce. Así que Pablo en ese momento supo realmente que quien le estaba hablando precisamente era el Señor. Y le dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor entonces le da la respuesta
que ya nosotros conocemos acá. Bueno, aquí está lo quinto que yo veo aquí, una respuesta. Lo cuarto era una pregunta, ¿por qué me persigues? Hay una respuesta ahora del Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que esta voz no le quedó duda a Pablo, que por supuesto era el Señor. Y esto conlleva el hecho de que aquí hay un fenómeno extraordinario de la aparición del Mesías. Dice que ellos vieron la luz, los acompañantes de Pablo dice que vieron la luz, pero Pablo dice que a él se le apareció. Observen, o mejor dicho, recuerden lo que escribe en primera a los Corintios, cuando está hablando de la resurrección de Cristo. Apareció primeramente a Jacobo, después a todos los apóstoles y finalmente se me apareció a mí. Así que aquella manifestación de aquella luz era una cristofanía, una aparición del Cristo resucitado, del Cristo de la gloria, y le está diciendo, yo soy el Mesías a quien tú persigues. Y aquí nos vamos a encontrar con una dificultad textual. ¿A qué me refiero? Que como ya ustedes vieron en la Nueva Versión Internacional, no aparece la segunda parte del versículo 8, como sí la tiene la versión Reina Valera. ¿Cuál es esa parte que no aparece en esta versión, en la Nueva Versión Internacional? Es aquella parte que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es correcto. Pero la segunda parte, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no aparece. ¿Qué pasó allí? Permítame solamente una cuestión de lo que se llama la crítica textual, pero no se preocupen porque este relato tiene su complemento en el capítulo 26, que allí sí aparece. En el capítulo 26 sí aparece la expresión dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que nosotros entendemos es que los redactores de Reina Valera extrapolaron esa expresión del capítulo 26 y la colocaron en el capítulo 9, y es para darle el sentido que se había registrado en el capítulo 26. Así que no se preocupen por ese particular. Yo sé que hay algunas personas que están un tanto, y valga la cuña acá, como uno dice, ¿no?, están un tanto preocupados por esta versión. Esto pudiera ser parte de alguna discusión en otro contexto. En todo caso, esta expresión dura cosa te es dar coces contra el aguijón alude a alguien que estaba porfiando contra la razón o contra un poder mayor que trata de resistir y que no puede vencer, y que lo único que consigue es salir perjudicado, como le sucede al buey que pretende dar coces, es decir, coces es patadas. Cuando los bueyes están arando y tienen su cabalgadura que lo molesta, entonces esas cosas lo inquietan, y él trata de mostrar su molestia dando patadas, pero el boyero, el que lleva las riendas, tiene una lanza llamada aguijón, y cuando ese animal da patadas, lo que hace es herirse más con la punta que tiene ese aguijón. Lo que Pablo está diciéndole a Saulo es: no te sigas molestando, no seas testarudo. Por cierto, en esta versión, la Nueva Versión Internacional dice: ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Lo cual quiere decir: no seas cabezudo, no seas obstinado, no sigas persiguiéndome. Y cada vez que Pablo arremetía contra los cristianos, más se hería,
más se afectaba a él. Y esto sin duda alguna lo llevaba a enfermarse. Así que no te sigas haciendo daño, Saulo. Acepta que yo soy Jesús, el Mesías. Y el versículo 6 tiene otra dificultad. La Reina Valera dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Resulta que en la Nueva Versión Internacional omite esta parte. Y yo lo estoy presentando porque seguramente ustedes me están siguiendo con esta versión, y nosotros, especialmente los lectores evangélicos latinoamericanos, usamos mucho más la versión Reina Valera, pero tampoco se preocupen, ¿ok? No se preocupen, pero en el relato del capítulo 22 del libro de los Hechos, sí aparece, lo cual quiere decir que también es una extrapolación que tomaron los redactores de la versión Reina Valera y la colocaron aquí. En todo caso, aquí está lo que el Señor, lo que Saulo entonces dice al Señor. Ya él se da cuenta que es el Señor, que ya no hay más que hacer, y el Señor le ha hablado contundentemente, y él entonces ahora le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es aquí el quiebre de la vida de este hombre, pero el quiebre para bien. Él entendió allí que su vida no podía seguir siendo igual. Y aquí hay un cambio de 180 grados. Este hombre finalmente quebró su orgullo y entendió que debía consagrar su vida a aquello con lo cual había invertido tanto su vida en acabar, en arruinar, en perseguir, en destruir. Ahora hay un cambio de 180 grados en su vida. Y aquí entonces da una orden el Señor. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el relato complementario de Hechos capítulo 26, yo creo que esto es lo que Pablo cuenta ante el rey Agripa, que Lucas lo coloca más adelante, porque aquí solamente en Hechos capítulo 9 el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Pero eso fue lo único que recogió Lucas en el capítulo 9. Pues en el testimonio de la conversión que hace Pablo ante el rey Agripa, entonces él explaya qué es lo que le dijo Ananías. Y el Señor entonces le dice al rey, Saulo le dice al rey, ahora ponte en pie y escúchame, le dice. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte, le dice el Señor a Saulo, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Es allí donde Ananías, que el Señor entonces le da a Pablo la nueva agenda, el nuevo camino, el nuevo proceder. Y Dios usó a este personaje anónimo, prácticamente llamado Ananías. Ananías no es el que murió en el capítulo 5, el esposo de Zafira. Ustedes saben que había una pareja llamada Ananías y Zafira que murieron por mentir al Espíritu Santo. Era un nombre muy común. Ananías era un siervo de Dios que estaba dispuesto a servir al Señor. Y aquí hay una conexión divina, porque mientras Dios estaba tratando con la vida de Pablo en el camino a Damasco, Dios habló a Ananías en una visión y le dice, mire, vete a la calle derecha, busca a un hombre en la calle, en la casa de un hombre llamado Justo. Allí está un hombre llamado Pablo que está orando, y él ve en una visión de alguien que se llama Ananías, que va y le pone las manos para que sea sanado. Y a mí me ha parecido tan extraordinario esto, porque
mientras Dios estaba trabajando con Saulo, a la vez estaba haciendo esa conexión con esta otra persona. Y es que precisamente de esa manera trabaja Dios. Dios trabaja, como yo he venido diciendo, con hombres que quiere usar en su ministerio. Ahora, este hombre, Ananías, al principio rehúsa, porque él sabía lo que Saulo había hecho. Y esta es la segunda parte de este texto que no voy a leer. Ustedes pueden buscar a partir del versículo 10 en adelante. Y le dice: Señor, yo he escuchado que este hombre ha hecho tanto mal. Pero el Señor le dice: Él es un instrumento. Él es un instrumento en mis manos. Cuando Dios llama para que le sirvamos. Y este hombre, Ananías, finalmente entiende los planes de Dios. Y va, busca a Saulo, le impone las manos, caen de sus ojos como costras, como escamas, recibe la vista. Le dice: he venido para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y así fue. Y fue bautizado. Yo creo que lo bautizó el mismo Ananías, y al instante dice la Biblia que empezó a predicar el Evangelio. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, la conversión es un acto de Dios. Y en este caso muy particular del que estamos hablando, era un hombre que se oponía abiertamente a los planes de Dios. Por supuesto, él le dice: yo lo hacía por ignorancia, yo no sabía realmente que era atacando al Señor, atacando al Evangelio, hasta que la revelación llegó de una manera dramática. Porque yo creo que no ha habido en la historia de la humanidad una conversión tan dramática como la conversión de Pablo, con todos estos fenómenos naturales que hemos mencionado. Y el Señor hizo una obra extraordinaria. A Él le debemos, como ya dije, la mitad del Nuevo Testamento. Fue un hombre incansable. Fue un hombre que se entregó con todas sus fuerzas para predicar el Evangelio. Algunos creemos que Pablo, o algunos creen, mejor dicho, que Pablo era soltero, porque cuando él escribe a los Corintios dice: yo prefiero que se queden como yo. Algunos son de la opinión que Pablo había enviudado. Otros creen que Pablo, la esposa de Pablo lo había dejado y que se había divorciado de él, etcétera. Pero lo que quiero señalar aquí es que Pablo se entregó por entero a la causa de Cristo. Y está aquí la disposición: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que en esta oportunidad nosotros también podemos decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios va a poner en nosotros ese sentir, esa pasión de servirle a Él. Yo les decía el domingo pasado que estamos en una cuenta regresiva de la historia de la humanidad. Es decir, la humanidad se dirige muy rápidamente al ocaso, al final. Y Dios está buscando obreros. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvamos. No habrá otro Pablo, como tampoco habrá otro Samuel, como tampoco habrá otro Gedeón. No habrá. Pero Dios quiere usarlo a usted, porque usted es una persona única a quien Dios está dispuesto a que le sirva, a que le honre. Y yo quiero pedirle que usted ahora disponga su corazón para servirle al Señor. Y quiero orar por usted para que Dios ponga ese anhelo, ese deseo, para que el resto de sus días sobre esta tierra usted le sirva al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por esta bendita palabra que has dejado para nuestra instrucción, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Te damos gracias por este hombre maravilloso, Señor, que invirtió su vida en servirte a ti, Señor. Y hoy tenemos un gran legado en este hermoso libro llamado la Biblia. Gracias, Señor, por ese hombre llamado Saulo, a quien tú transformaste en Pablo para ser un instrumento en tus manos. Ayúdanos a nosotros, Señor,
Sabemos que no tenemos quizás la preparación que este hombre tuvo, tampoco vamos a tener la revelación que él tuvo, pero Señor, nosotros ahora queremos servirte con lo que tú nos das. Y por eso yo bendigo a cada uno de mis amados hermanos que están escuchando en esta mañana este tiempo. Te doy honra, gloria y alabanza y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga de una manera muy, pero muy especial. Hasta luego.